En el día de hoy trabajaremos acerca de cómo colorizar una imagen o una ilustración en Photoshop. Los pasos son muy fáciles y sencillos para realizar. Vamos a abrir la ventana capas con F7, ya que es una de las ventanas más importantes de Photoshop a la hora de trabajar. Para ello entonces vamos a crear otra capa más y le vamos a dar el nombre de color, ya que sobre esta capa es que vamos a pintar todos los colores. La capa original o la capa base le vamos a colocar el nombre de capa líneas, y la capa líneas le vamos a aplicar la opción de normal a la opción de multiplicar, fusión o modo de capa, y vamos a colocar la capa color en la parte de abajo. Hay algunas personas que eliminan el fondo blanco. Yo simplemente con la opción de multiplicar hago que el fondo se mezcle con cualquier color. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Activamos el candado para que evitemos pintar sobre esta capa. Hay muchas técnicas antes de empezar a la hora de ilustrar, pero vamos a utilizar una que es muy sencilla, muy fácil de trabajar y también con muy buenos resultados. Muy bien, lo que vamos a hacer es sobre la capa línea, siempre vamos a hacer selecciones. Para ello vamos a utilizar la herramienta varita mágica y lo único que vamos a hacer es seleccionar. Para poder seleccionar de manera más rápida vamos a seleccionar todo lo que es color piel, en este caso hombro, pecho, brazos, mano, para que no se nos escape nada. Y por acá también tenemos la otra mano. Antes de pintar, lo que hacemos es ir al menú selección, modificar, y vamos a darle expandir un píxel, con el fin de que no nos vaya a quedar una luz blanca entre la línea negra y el color que le vamos a dar a nuestro modelo o a nuestra ilustración. Vamos a escoger un color piel, igual podemos variarlos a medida que vamos avanzando. Me gusta este, entonces me voy para la capa color, presionamos al suprimir, que es el que está en la parte superior en el color frontal. Siempre hacemos esto en la capa color y realizamos el mismo proceso por el resto de la imagen. Entonces volvemos otra vez a líneas, seleccionamos con la varita mágica. Ahora seleccionaremos la parte superior del top de nuestra ilustración. Con Shift podemos seleccionar cada uno de los elementos. Volvemos a la capa color y dependiendo del color que queremos, el atajo para el color frontal es al suprimir y el atajo para el color de fondo sería control suprimir. Recuerden siempre modificar, expandir y darlo a un píxel. Volvemos a presionar al suprimir y repetimos otra vez el proceso. Vamos a darle un rojo más bien acá y continuamos. Muy bien, entonces hemos colorizado el resto de nuestra ilustración. Voy a ocultar la capa líneas. Podemos observar cómo se ve nuestra ilustración sin las líneas negras. Vamos a activar las líneas en una capa diferente y vamos a apagar ahora la capa color. Entonces podemos observar cómo se ve. Vamos a acercarnos un poquito para que detallemos cómo en los bordes no hay esas luces o no se presentan esas luces entre la línea negra y el color, que es lo que necesitábamos observar de nuestra ilustración. Muy bien, después de esto vamos a bloquear la capa color y vamos a pasar a la parte que tiene que ver con luz y sombra. Para ello crearé un documento nuevo y daré una explicación breve de cómo aplicar luz y sombra. Entonces creamos una ventana nueva, vamos a darle apaisado y crear. Muy bien. Entonces voy a crear un círculo y lo vamos a pintar de un color azul. Cuando seleccionamos el color azul tratamos de que sea un color inmedio o un color base. Por esa razón no puedo escoger un color muy clarito
ni un color muy oscuro, ya que los claros serán destinados para manejar las luces y los oscuros para manejar las sombras. Entonces manejaré un color intermedio, por acá es perfecto, y pintamos con atajo control suprimir, ya que el color es el color que está en la parte de abajo o color de fondo. Muy bien, vamos a crear dos capas nuevas. Vamos a tener el color base y las dos capas nuevas. Esa superior se va a llamar luz y esta se va a llamar sombra. Ya con la experiencia y la práctica ya no será necesario crear capas adicionales. Incluso algunos trabajan sobre la misma capa original. Pero para ir trabajando y afianzando la herramienta y practicando la herramienta de capas o la ventana de capas, voy a sugerir que lo hagan por capas. De hecho, si se equivocan pueden corregir de manera más rápida. Bueno, pasaremos a los pinceles. El pincel es una herramienta muy útil y muy necesaria en este proceso. Hay tres configuraciones básicas que tiene un pincel que las describiré a continuación o se las recordaré. Entonces vamos a tener tamaño, dureza. Esto vamos a probar cada una de las tres opciones. Y la tercera es la opacidad. La otra que me faltaba por mostrarles. Entonces vamos a tener un pincel de 133, dureza 100. Pongámosle 100 aquí para redondear todos los valores. 100 de opacidad, 100 de tamaño, 100 de dureza. Entonces tenemos una cuarta propiedad que es el color, que es la que vamos a estar utilizando. Entonces si yo utilizo este pincel, vamos a pintar con bordes marcados o bordes duros a una opacidad del 100%. Si yo le bajo la opacidad, entonces vamos a pintar el mismo elemento, pero con una intensidad más baja, creando una transparencia. Y si voy a utilizar dureza 0, observaremos que el pincel se nos difumina. Entonces, tres propiedades básicas del pincel y una cuarta sería el color. Bueno, entonces en la capa sombra vamos a seleccionar este color de base y lo vamos a oscurecer. Vamos a oscurecerlo un poco más abajo. A ver, por aquí está bien. Y vamos a ampliarle el tamaño al pincel. Podemos hacerlo desde acá o sobre el lienzo hacemos clic derecho. Vamos a poner un tamaño mucho más grande. 1000 puede ser una muy buena opción. ¿Okay? Podemos trabajar con dureza 100 al principio. Observen que no coloco el pincel totalmente dentro de la imagen, sino un borde afuera, y a medida que voy avanzando entro el pincel y a medida que voy avanzando vuelvo y salgo del pincel. Entonces es la primera opción que hacemos. Si elimino la capa original, esto es lo que estamos haciendo con un color más oscuro. Observen aquí como escondo la capa para poder visualizarlo. Ahora vamos a oscurecerlo otro poco más. Ahora vamos a reducir el tamaño del pincel y volvemos a repetir el mismo proceso. A medida que avanzo entro y a medida que voy a salir dejo solo el borde del pincel hasta que salgo por completo. Vamos a volver a seleccionar otro más oscuro, vuelvo a reducir el tamaño del pincel para poder ahora solo hacer algunos bordes mucho más marcados. Voy a repasar esta parte, muy bien, y vemos como él va generando esta parte de la sombra. De la misma manera me voy a parar en la capa luz, selecciono el color base que teníamos originalmente y lo aclaramos. Vamos a aclararlo en esta zona. Vuelvo a seleccionar un pincel mucho más grande, podemos hacerlo por fuera y luego vamos entrando. Volvemos a seleccionar un pincel más clarito y hacemos clic, solo un clic adentro en esta parte. ¿Listo? Y podemos darle un tono más azulejo, reducimos el tamaño del pincel y damos un punto para generar un brillo en nuestra esfera. Hasta ahí ya vemos cómo tenemos luz y sombra sobre nuestra esfera. Es posible que podamos seleccionar un color un poco más azul. Vamos a jugar con este
azul tirando a verdoso, y poder coger un pincel pequeño y generar unos brillos muy sutiles en esta parte exterior. También es importante decorarla de esta manera. Algunos utilizan luz de rebote, incluso lo hacen en la parte de la sombra para poder marcar mucho más de esta manera. Hay que tener buen pulso en este caso. Un lápiz sería una muy buena opción para trabajar. Entonces hemos embellecido nuestra esfera. Entonces tenemos aquí nuestra esfera. Este mismo concepto es el que vamos a utilizar para darle luz y sombra a nuestra ilustración ya colorizada. Entonces para ello he puesto dos candados en líneas y color para evitar pintar por accidente, especialmente cuando estamos empezando a hacer este tipo de trabajos. Vamos a crear las dos capas intermedias. La de arriba se llama luz y la de abajo se llama sombra. Y vamos a seleccionar en la capa líneas, a través de la varita mágica, algunos elementos que vamos a colorizar. En este caso vamos a arrancar inicialmente con el top. Ahora seleccionaremos para aplicar luz y sombra, seleccionaremos el color base, que es el rojo. Seleccionaremos la ventana color y lo oscureceremos un poco, levemente. Seleccionamos un pincel de un tamaño grande y empezamos a seleccionar los bordes en la zona superior. Luego volvemos a seleccionar un pincel más oscuro, reduciremos el tamaño del pincel y lo haremos un poquito más adentro. Aquí donde genera el brazo sombra es normal que hagamos esto. Y aquí en el centro, donde hay una depresión formado por el busto, podemos aplicar un poco más oscuro. Vamos a crearlo todavía más oscuro, un pincel más pequeño y haré unos puntos en la parte de arriba y de abajo. ¿Por qué no lo arrastro? Porque voy a utilizar una herramienta que no les he mostrado, que es la herramienta dedo. Esta herramienta dedo lo que me permite es estirar el color. Entonces podremos estirar el color de la tinta hacia arriba o hacia abajo para formar una depresión más marcada. También y arrastramos donde esté cualquier pliegue. Luego pasaremos a la capa luz y seleccionaremos otra vez el color base, aclaramos el tono levemente, aumentamos el tamaño del pincel y hacemos unos pequeños brillos. Ahora aumentamos todavía mucho más y damos unos pequeños golpes de luz. Si es muy fuerte, simplemente bajamos a la opacidad o bajamos al color. También podemos utilizar la herramienta dedo si quisiéramos jugar con la forma de la luz. Y repetimos el proceso por el resto de la imagen. Vamos a la capa sombras y seleccionamos el color base. De la misma manera oscurecemos la base, cogemos o tomamos un pincel un poco más grande. Podemos jugar con la opacidad si no queremos que nos quede tan marcado.
bueno, he adelantado el video hasta haber dado más luz y más sombra en el resto de la ilustración. Entonces visualizaremos escondiendo las capas. Entonces tenemos la capa líneas, luego la capa color, luego hemos aplicado la capa sombras y por último la capa luz. Si escondemos la capa líneas, incluso se ven los detalles también de luz y sombra o los volúmenes. Las líneas nos pueden acentuar más el contraste del diseño. Podemos esconder la capa incluso color y líneas y observar por separado cada una de las capas: la luz, la sombra, luz, sombra, líneas y por último color, que es el color base que nos sirve de referencia para la ilustración. Entonces ahí es donde podemos visualizar nuestro trabajo ya finalizado. Ya como complemento he agregado una capa negra o el color que ustedes consideren. He hecho un reflejo, he creado capas con la opción de superponer, y para jugar con la luz simplemente creé dos capas de dos tonos, uno amarilloso para realzar como algunos colores cálidos y uno violeta para poder resaltar tonos fríos. Esa combinación de contraste me genera un buen equilibrio. Esto es todo, entonces muchas gracias, espero lo puedan practicar. Dejaré el link de la imagen para que puedan practicar con esta imagen o si quieren con una de su preferencia o de su gusto.